clama a Dios aunque otros quieran silenciarte. Dice la palabra del Señor: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Una de las cosas que más me emociona de Jesús cuando leo sobre él es que él es sorpresivo en sus apariciones. Tú vas a ver a Jesús de una manera impresionante haciendo cosas inusuales a favor de los necesitados. Por ejemplo, camina sobre las aguas para encontrarse con los discípulos, generándoles un susto impresionante porque ellos pensaban que era un fantasma. Después, cuando está con los discípulos, les dice: me voy a desviar del camino, y solo se desvía del camino para aparecerse en un pozo de agua ante la mujer samaritana para darle salvación. Después tú ves que él de la nada llega al estanque de Betesda. Había un paralítico que está por más de 37 años postrado, y entonces Dios se le acerca, Jesús se le acerca y le dice que si quiere ser sano. Después está por allá con sus discípulos, probablemente están a punto de apedrear a una mujer adúltera, y oh sorpresa, Jesús se encuentra en la escena. Él no dice nada, se queda callado, escribe en la arena para que después él diga: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Lo que menos imaginaba aquella mujer adúltera es que iba a tener un encuentro con el Dios del cielo y de la tierra. Pero Jesús la miró a los ojos y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en medio de sus apariciones, la mayoría de veces, a la gente a la que Jesús se le aparece es gente que no sabe quién es él. Es interesante. La mujer samaritana no sabía quién era Jesús. El paralítico no sabía quién era Jesús. La mujer adúltera no sabe quién es Jesús. Y esto me llama la atención porque entre todas esas sanidades, creo que uno de los únicos enfermos que veo en la Biblia, uno de las únicas personas que tiene limitaciones físicas por su enfermedad, que sabe quién es Jesús, es Bartimeo. Bartimeo es diferente, sabe quién es Jesús. Lucas también narra, porque el texto que le leí anteriormente es de Marcos, pero Lucas también narra este suceso y nos muestra un poquito más de contexto sobre Bartimeo. Mire lo que dice Lucas 18, 35 al 38. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Si le pueden bajar un poquito el micrófono, les agradecería. Estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Para Bartimeo, ese era un día común y corriente. Para Bartimeo, al igual que cada día, él se disponía a sobrevivir de la caridad de la gente que le daba una limosna, porque él recibía limosnas, era un mendigo. Su ceguera justamente lo lleva a este estado, a ser mendigo, a vivir en las calles y de alguna manera no tener, digamos así, un sueño o un motivo para vivir. A pesar de su estado, no sabemos cómo, pero él sabe quién es Jesús. A pesar de su ceguera, a pesar de que es un mendigo, a pesar de que no tiene sueños, a pesar de que no es judío, él sabe quién es Jesús. Él sabe que el Hijo de Dios hacía milagros sorprendentes. No sé cómo le llegó la noticia, porque Bartimeo sabía que Jesús resucitaba a los muertos. Le llegó la noticia de que Jesús sanaba paralíticos. Le llegó la noticia de que Jesús de alguna manera hacía cosas que nadie más podía hacer. Le llegó la noticia de que Jesús sanaba sordos. Le llegó la noticia de que Jesús sanaba a los mudos, que sanaba a los ciegos. Yo creería que si Bartimeo sabía quién era Jesús, él en algún momento soñó de que a Jesús se le apareciera y le sanara su enfermedad. Lo soñó, pero solamente era eso, era un sueño, porque no estaba sucediendo nada. Pero en ese día corriente, mientras extendía la mano para recibir limosnas, ese día se levantó. Yo me imagino a Bartimeo, porque creo que ni hogar tenía. No sé si dormía en las calles, no sé si estaba en algún albergue de aquel entonces, no sé,
pero él no tenía absolutamente nada. Y ese día yo creo que se levanta, y cuando se levanta, él no cree que nada sorprendente, él cree que nada inusual va a suceder ese día. Un día común y corriente como todos los que ha pasado en el transcurrir de los años. Así que se pone su capa, alista su coquita para las limosnas, se va, pide a alguien quizá para que lo lleve al mismo lugar donde siempre se sienta, donde siempre está prácticamente acostado para pedir la limosna. Pero ese día, cuando él está junto al camino pidiendo la limosna, dice que él escuchó el ruido de una multitud. Él de pronto había vivido experiencias de ver quizá gente revolucionaria, de que hubiera una pelea en las calles, pero ese día era diferente porque era el sonido de una multitud. Eso le llama la atención a Bartimeo, y Bartimeo le pregunta a alguien: disculpe, Señor, en medio de su ceguera, disculpe, Señor, ¿puede decirme qué es lo que está pasando? Así que alguien le dice algo que nunca se imaginó que le iban a responder. Lo que sucede, ciego Bartimeo, es que Jesús está pasando por aquí. Wow, qué tremendo esto. ¿Puede sentir lo que sintió este hombre? ¿Puede de alguna manera imaginarse más bien lo que siente Bartimeo? Comprendió que por primera vez en su existencia su milagro estaba muy cerca. Su milagro no estaba en la ciudad vecina. Su milagro no estaba quizá en el barrio más lejano de la ciudad. Su milagro estaba pasando por el camino donde él pedía las limosnas. Así que como estaba tan cerca de cumplirse ese sueño, él lo único que puede hacer es gritar y decir: Jesús, Hijo de David. Pero note esas palabras, ese clamor no es común, porque lo que le dicen a Bartimeo es: Jesús de Nazaret está pasando por allí. Pero usted ve a Bartimeo que no está diciendo: Jesús de Nazaret, ten compasión de mí. Él no se refiere como Jesús de Nazaret, se refiere como Jesús, Hijo de David. Esto no es mínimo. ¿Sabe por qué? Porque por primera vez en todo el evangelio de Marcos, Bartimeo es el que reconoce a Jesús como el Mesías. Todo aquel que dijera Jesús, Hijo de David, está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios y puedes hacer un milagro en mí. Qué poderoso esto. Un ciego que sabía más que los que veían. ¿Sabes tú quién es Jesús? Y le hago una pregunta más fuerte, o más bien más profunda. Si tú sabes quién es Jesús, ok, ¿quién es Jesús para ti? Y si pudiéramos ir más hondo, entonces, ¿sabes lo que Jesús puede hacer por ti? Bartimeo lo tenía claro porque sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Él tenía claro: Jesús es el Mesías. Jesús no es Jesús de Nazaret. Él entendía que ese Mesías era todo lo que Bartimeo necesitaba y que tenía el poder, ese Jesús, Hijo de David, de hacer lo imposible posible. Y al tener claro eso, él no iba a permitir que Jesús pasara por allí sin que él hiciera algo al respecto. Veamos un poco esa historia de Bartimeo, porque lo primero que yo veo, el estado de Bartimeo, es tener una pobreza espiritual. Bartimeo es un hombre sin hogar, sin oportunidades. Le reitero, quizás sin familia. Su limitación física justamente lo llevó a eso, a tener un estado de pobreza, por lo que no tenía otra opción. La única opción de Bartimeo era mendigar. Era un hombre marginado, era un hombre sin derechos. La misma religión lo había condenado, porque en ese entonces la religión decía que si había alguien ciego era porque estaba castigado por Dios a causa de su pecado. Así que Bartimeo estaba completamente solo, marginado y abandonado. Y esto es lo que yo quiero decirte en esta noche, iglesia. Quizás no estés ciego físicamente, puedes ver muy bien, tienes una visión 20/20, pero ¿qué de tu visión espiritual? En tu espíritu, en tu vida espiritual, tú puedes ver
o estás ciego. La visión espiritual, para que entendamos bien, si usted me dice, pastor, ¿qué es tener ojos espirituales? ¿Qué es ver espiritualmente? Se resume en tener entendimiento y en tener un nivel de sensibilidad para escuchar a Dios. Es decir, para que me entienda mejor, la visión espiritual depende del entendimiento y de la sensibilidad de mi corazón. Eso va a definir si tú estás ciego o no estás ciego espiritualmente. Las características de una persona ciega espiritualmente, primero es que no entiende. Una persona ciega espiritualmente es la que, a pesar de recibir un castigo y una disciplina, vuelve y hace lo que está mal. La palabra dice en Proverbios 26:11: así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite la necedad. Una persona ciega no entiende. Le puedes predicar 1000 veces lo que es pecado y 1000 veces hará lo que se dice en la iglesia que no se debe hacer. Una persona que es ciega espiritualmente es de esos que por pecar Dios lo reprende y sabe que la reprensión es a causa de su pecado, pero vuelve a hacer las cosas que Dios reprendió en su vida porque está completamente ciego. A estos ciegos, a este tipo de personas, tú les puedes decir lo que está mal, puedes confrontarlos, puedes aconsejarlos, puedes tenerles proceso, pero tarde o temprano siempre llegan al mismo estado. La gente que es ciega espiritualmente a veces está en la iglesia, se bautiza, dice que van a comenzar una nueva vida, pero al mes están en sus mismos pecados de siempre porque no entienden. La Biblia dice: no seas como el mulo sin entendimiento, que si no es sujetado con cabestro, entonces no entiende. Los que no entienden están ciegos. Pero no solamente usted distinguirá a un ciego por esto, sino porque no discierne. El discernimiento, como lo he dicho varias veces aquí en la iglesia, es la manera en que puedo comprender lo que es espiritual y lo que es natural. También es la capacidad para percibir, sentir, comprender lo que es bueno o malo. Quien carece de entendimiento, la Biblia lo categoriza que está bajo el espíritu de estupor. El espíritu de estupor en la Biblia se representa como estupidez, por eso estupor. Mire lo que dice Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando una persona es necia y cuando una persona carece de entendimiento, se encuentra normalizando lo que es pecado. Una persona, cuando tiene ceguera espiritual, se encontrará diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa ceguera espiritual no solo está en la iglesia. Esa ceguera espiritual está en los gobiernos, está en los sistemas, está en los medios de comunicación. Hoy el gobernante de este país salió diciendo que Jesús hizo el amor con María Magdalena y que tuvo muchas mujeres. Escúcheme, eso no va a quedar impune, porque está blasfemando contra Dios mismo, y de Dios nadie se burla. Está atacando la fe. Y escúcheme bien, Dios va a avergonzar a todo aquel que hable mal en contra de la santidad y la soberanía de Dios. Eso se llama ceguera espiritual. La ceguera espiritual, al igual que Bartimeo, no solamente te va a llevar a tener una mente entenebrecida, no solo te va a llevar a tener falta de discernimiento, sino que te llevará a pobreza y te llevará a la ruina de tu alma y de tu espíritu. Porque cuando tú eres ciego también espiritualmente, sí o sí te vas a encontrar mendigando a causa de tu limitación espiritual. Cuando tú tienes a Dios y caminas con ojos espirituales bien abiertos, no vas a estar mendigando o deseando los desechos de otras personas. Alguien que me diga amén a eso. ¿Sabe por qué? Porque te ves a la manera de Dios y no te estás viendo a la manera en que otros te están diciendo que eres. Cuando tú te ves a la manera de Dios, Dios te dice a ti: hijo mío, tú vales mucho. Hija mía, tú vales mucho. Alguien que me diga amén a esa palabra, por favor. Si tú te ves a la manera de Dios, comprenderás que debes darte el lugar que tienes como hijo de Dios. Entienda, si usted tiene a Dios,
Si usted conoce el valor que tiene delante de Dios, entonces simplemente deje ir lo que nunca te ha valorado. Cierra el capítulo con la gente que no te valora. Si tú entiendes que eres importante para Dios y te estás viendo como Dios te ve, entonces ya no te arrastres más por una migaja de amor. Porque escucha, mi iglesia, el amor jamás se mendiga. El amor es recíproco. El amor es algo que se alimenta entre dos personas. Y si tú tienes que mendigar amor, deja a un lado eso, porque si te ves a la manera de Dios, tú no puedes estar mendigando los desechos de nadie. No le llores más a quien te hiere, porque esa persona no merece tus lágrimas. ¿Me estás escuchando? Tus lágrimas son valiosas para que se las estés dando a cualquier persona que no te vea a la manera que Dios te ve. No insistas más. Para un entendedor, pocas palabras. Si te dejó en visto, no le insistas más. Si no te contesta la llamada, no le insistas más. Ay, es que me muero sin él, me muero sin ella. No, tú te mueres sin Dios. Si Dios está, tú seguirás vivo, seguirás avanzando, seguirás escalando la montaña que te llevará a la meta. Sin Dios no eres nadie. Si tienes a Dios, lo tienes todo, aunque la gente que esté a tu alrededor te abandone. Mírate a la manera de Dios. Vamos, dale ese aplauso fuerte si tú te estás viendo a la manera de Dios. Cuando te ves a la manera de Dios, dejas de ser una víctima. Porque cuando tú no tienes los ojos espirituales abiertos, siempre te verás como el pobrecito, como el golpeado, como el herido, como el rechazado, como el que no vale, como el que no va a alcanzar nada en la vida, como es que necesito que siempre me den un abrazo, que me acaricien y que me hagan. Escúchame, tú te ves a la manera de Dios, tú no eres ninguna víctima. Nunca he visto un hijo de Dios mostrándose como alguien despreciable. A ti no te tienen por qué decir pobrecito ni pobrecita. ¿Por qué? Pobrecito el diablo. ¿O no? ¿O pobrecito usted? ¿Quién? ¿El diablo o usted? ¿Ah? El diablo, exacto. Entonces usted mírese a la manera de Dios. Pastor, ¿cómo lo hago? Sí, estoy viviendo una ruptura amorosa, pero bendito sea Dios porque lo tengo a Él. Estoy en victoria. Sí, me despidieron del trabajo, estoy un poco preocupado porque no sé qué hacer, pero estoy en victoria. No, ese amén está más pobre que el diablo. Sí, estoy viviendo una temporada de crisis familiar, pero tengo a Dios y estoy en victoria. Se me cerró una puerta, sí, y me duele que se haya cerrado, pero estoy en victoria. La gente que no conoce a Dios te dirá: ¿cómo puedes decir que estás en victoria? Porque tengo a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Eso no es orgullo, eso es dignidad. Es entender que tú no fuiste creada para andar viendo qué miserias te dan. Tú no fuiste creado ni creada para ver qué migajas alcanzas a coger, a ver si te satisface tu vida emocional. Tú no fuiste creado por Dios para que sobrevivas con los restos de otros. Naciste para vivir desde la plenitud de Cristo, donde puedes sentarte a la mesa del Señor y comer de sus delicias. Pero si vives en ceguera espiritual, te vas a encontrar inevitablemente mendigando. Y así estaba Bartimeo a causa de su ceguera. Él estaba mendigando. Pero un ciego no solamente mendiga, un ciego no tiene luz. Mateo 6, 22 al 23 dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Note que Jesús dice que la lámpara de la vida, ¿qué dice ahí? Venga, únase conmigo. Tu ojo es una lámpara que da luz ¿a qué? No está diciendo que da luz al alma, no está diciendo que da luz a la vida. Dice, tu lámpara es la que le da luz a tu cuerpo. La palabra para cuerpo aquí en el griego se refiere a la vida práctica, a las decisiones, a la conducta diaria, al modo de vivir. El ojo no solo se refiere a ver. El hecho de que la Biblia dice tu ojo no se refiere solamente a ver, sino a la percepción que tengo cuando veo.
Porque una cosa es ver y otra cosa es cuando yo veo con percepción. El ojo bueno se refiere a cuando yo veo y percibo la vida a la manera de Cristo. Me refiero a lo siguiente: Jesús está diciendo, cuando tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere? Mi conducta está en luz, mis acciones están en luz, mis prácticas están en luz, mis decisiones están en luz. Pero cuando tu ojo es malo, es decir, cuando tienes una percepción equivocada de la vida, cuando ves la vida de manera equivocada, entonces estarás lleno de tinieblas. Hay muchos aquí que tienen ojos, que tienen una percepción que los lleva a las tinieblas y piensan que esa percepción es luz, pero es una densa oscuridad. ¿Sabes cómo tú tienes un ojo enfermo? Cuando le ves el lado negativo a la vida, cuando dices no lo voy a alcanzar, cuando vives estableciendo palabras de maldición sobre ti. Este hogar se acabó, es que yo no soy inteligente, es que yo no voy a avanzar, ¿para qué nací? La percepción de tu vida es un ojo malo. Pero Dios dice, cuando tienes el ojo bueno, cuando aprendes a mirar a mi manera, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se refiere entonces que yo voy a ver a la manera de Cristo. Y cuando yo no veo a la manera de Cristo, entonces voy a tener vacíos sin llenar. Voy a tener piezas del rompecabezas de mi vida que estarán en lugares incorrectos. Voy a tener un corazón lleno de basura. Pero ¿sabe por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta de los desórdenes de nuestra alma? ¿Por qué no nos damos cuenta de las situaciones complejas que vivimos en la vida? Porque no vemos. Más adelante por eso lo dice: y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. La luz que es oscuridad también es todo lo que el mundo propone, su supuesta salida, su supuesta paz, su supuesta sanidad. Es cuando en vez de encontrar salida te encuentras más confundido que nunca. Puede levantar su mano derecha al cielo y repita conmigo: Espíritu Santo, sana mis ojos y ayúdame a ver a tu manera. Diga conmigo: Señor, quita mi ceguera espiritual. Quiero que la luz que invada mi vida sea la luz que viene a través de ti. Impregna mis ojos en el nombre de Jesús. Pero como si fuera poco, un ciego no tiene dirección. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo llevaba Bartimeo en el mismo lugar pidiendo limosna? De seguro años. No sé si desde joven, desde niño, pero llevaba años. Su ceguera de alguna manera no solo lo tenía en miseria, lo tenía en estancamiento. Él ya tenía un lugarcito, él ya tenía un andén para él, él ya tenía una parte del camino donde solo era para él. Estancamiento. Allí se entretenía pidiendo limosnas. Y por supuesto estaba perdido. Sin la visión espiritual, sin la luz de Cristo en tu vida, querida iglesia, tú te estancas. El estancamiento no viene por la edad. El estancamiento no viene por las circunstancias. El estancamiento no viene por las crisis. El estancamiento viene por no tener la luz de Cristo en la vida. Y cuando tú estás en estancamiento, tendrás falta de dirección. Y cuando tienes falta de dirección, te rindes. Y cuando te rindes, te resignas. Cuando estás sin visión espiritual, creerás que tu prueba es tu fin. Cuando tú no tienes visión espiritual, creerás que tu aflicción, que es un callejón sin salida. Cuando estás en los momentos difíciles, pensarás que no hay nada más para ti. Pero bien lo dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es decir, que las circunstancias pueden hacerme creer que aquí termina todo. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? Eso no es malo. ¿Se ha sentido así? ¿Que ha pasado por momentos donde dice aquí se terminó todo? ¿Sí o no? ¿Ya para qué? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos sentimos así. Nos sentimos donde dijimos aquí termina todo. Yo me acuerdo cuando estaba muchacho y me pasó eso con una chica fea. Éramos novios. Y un día la desgraciada le dio por terminarme porque se fue con otro. Cuando eso me sucedió, literalmente, no sé si usted ha sentido en algún momento de su vida eso, pero yo sentí
que todo mi mundo interior se me desmoronó. Yo me sentí muerto en vida. Tanto así que cuando yo me senté y supe que ya no había más que hacer, porque la desgraciada no quería saber nada de mí, yo dije, mi papá estaba ahí al lado y le dije, mi mundo se acabó. Le dije así, mi mundo se acabó. Mi papá siempre ha sido prudente, me encanta porque mi papá nunca opina. Mi papá es tranquilo. Solo mi hijo, ¿cómo va a decir eso? Solo eso me dijo, mi hijo, ¿cómo va a decir eso? Su mundo no se ha acabado. Y cogió y se fue. Cuando estaba en las peores crisis de mi vida, mi papá le decía yo, no puedo más. Y él me dijo, Dios me dijo que ustedes serán como olivos verdes plantados en la casa de Dios. Y cogía y se iba. Palabras sencillas, pero que eran contundentes para mí. Así que yo sentí que mi mundo se acabó. Recuerdo que en esa temporada yo me metí en un ayuno de 3 días para que el Señor la llevara al infierno y la volviera a traer. No, tampoco. Pero oré para que Dios arrancara ese sentimiento que había en mi corazón. No sé cómo me pude besar con ese demonio. Me estoy desahogando con usted. Y yo le dije, Señor, sácamela. Yo pensaba que mi mundo se había desmoronado. Pero ese ayuno me abrió los ojos espirituales y me hizo entender que estaba muy joven y que uno no se muere porque una vieja le termine, que la vida sigue adelante y que si algo Dios te quita del camino es porque preparó algo mejor. Mire la belleza que está sentada ahí. ¿Se da cuenta? Si hoy tiembla, usted ya sabe qué está pasando. Si crees que ese desierto es tu fin, Dios dijo que Él te va a llevar a una tierra prometida. ¿Me está escuchando? Si tú dices que ese desierto es tu fin, tú tienes que decir, Dios me dijo, diga conmigo, Dios me dijo que me llevará a una tierra que fluye leche y miel. Vuelvo y se lo repito, si crees que ese desierto es tu fin, tienes que declarar con la palabra. Si la palabra es lámpara a tus pies, es porque la palabra te nutre, es porque la palabra te fortalece, es porque la palabra te da esperanza. Entonces bajo esa esperanza, cuando el desierto me dice, este es tu fin, yo le diré, no, Dios dijo que me llevará a una tierra que fluye leche y miel. Si crees que esa crisis mental es tu fin y la depresión te está diciendo, estaré contigo por el resto de tu vida, tú dirás, Dios dijo que Él enviará medicina y sanidad y me dará paz a través del Espíritu Santo, una paz que el mundo no da y que solo Dios puede dar eternamente. Si crees que esa prueba te va a aplastar y esa prueba te tiene encima y te dice, hasta aquí llegaste, tú dirás, puede ser que me estés presionando, pero Dios dijo que las pruebas son leves y momentáneas comparadas con el peso de gloria que Dios derramará sobre mi vida. Si Dios lo dijo, la palabra de la depresión no tiene poder. Alguien que me grite amén en esta noche. Si Dios lo dijo, lo que diga Satanás no tiene poder. Dios es un Dios que hace cosas mayores. Satanás es un mentiroso. Mi Dios es un Dios de verdad. Camina con la luz de Jesús y cree. Pero cuando estamos ciegos, estamos sin dirección, estancados. Pero en nombre de Jesús, tú eres una iglesia que avanza. Segundo lugar, Bartimeo dice, yo sé quién es Jesús. Bartimeo escucha que es Jesús, así que decide hacer algo que los que podían ver no hacían, y es clamar. Toda la multitud seguía a Jesús, veían, pero no hacían nada para tomar a Jesús. Toda esa multitud no estaba limitada. Toda esa multitud caminaba, se movía, veía, escuchaba, hablaba, pero nunca tuvieron la intención de clamar a Jesús por algo. Pero este hombre no podía ver, pero podía hablar. No podía ver, pero podía clamar. Mire lo que dice el Salmo 4:1, porque David escribe algo poderoso. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia, les decía yo ayer a la iglesia en nuestro tiempo de ministración de los 21 días de ayuno, que la angustia es estar acorralado. La angustia es estar comprimido. La angustia es estar en medio de una incapacidad. Yo puedo describir la angustia como ser enterrado vivo en un cajón donde todavía tienes esperanzas,
pero sientes que no hay esperanza. ¿Me hago entender? Y David dice: en mi angustia, en mi estrechez, cuando sentí que me enterraron vivo, clamé al Señor, y en esa angustia Dios me expandió. Hermano querido, hermana querida, hay veces que la vida nos pondrá en posiciones donde nos vamos a sentir limitados, nos vamos a sentir bajo angustia, nos vamos a sentir estrechos, donde percibimos que todas las puertas se cierran, nos vamos a sentir probablemente menospreciados, bajo indiferencia, donde el rechazo nos abruma, una posición donde nuestra voz quizá es ignorada y sentimos que no valemos para otros, en medio de una angustia, enterrados vivos, completamente anónimos. Pero si estás limitado, hay algo que puedes hacer en medio de tu estrechez. No puedes mover las manos, no puedes hacer absolutamente nada, no te puedes poner de pie. ¡Clama! En mi angustia clamé al Señor y Él me ensanchó. Clama en la angustia de tu economía, clama en la angustia de tu hogar, clama en la angustia de tu pecado. Cuando el pecado te tiene abrumado, clama y dile: Señor, necesito un milagro. Gracias a Dios, Él te dio boca para gritar. Y la gente que deja de clamar, la gente que deja de buscar a Jesús con determinación, la gente que se desanima fácilmente dentro de una iglesia y dentro de su fe, ¿sabes por qué es? Porque aún no han percibido la gravedad de su alma. La gente que deja de clamar y buscar a Dios es porque en realidad no han comprendido la gravedad de la condición espiritual que viven. Pero cuando tú eres confrontado con la condición espiritual que vives, cuando eres confrontado con las circunstancias internas, en realidad clamarás y no descansarás hasta que Dios traiga bendición sobre ti. Tienes que clamar. Clama por tus hijos. Las mamás me dicen amén y los papás también. Padre y madre, tienes que clamar por tus hijos. Amén. A tus hijos no los vas a traer a la iglesia con regaños. A tus hijos no los vas a traer a los caminos del Señor con cátedra. A tus hijos los vas a traer clamando. Porque lo que no puede hacer tu cátedra, lo que no puede hacer tu regaño, lo que no puede hacer tu castigo, lo que no puede hacer tu presión, lo hace el poder de la oración. Claman los justos y Jehová los oye. Dios está escuchando cada oración que estás levantando por tu familia. Yo lo creo poderosamente. Dios está escuchando el clamor que haces con llanto por tu casa. Porque cada oración es como una moneda en una alcancía. Cuando la alcancía esté llena hay que reventarla. Y yo estoy seguro que tu oración está a punto de llenar la alcancía del cielo. Esa alcancía Dios la va a quebrar y te va a dar lo que por tanto tiempo has pedido. Clame y verá la gloria de Dios sobre su casa. Dice amén. Clama y no te detengas. Bartimeo siguió clamando y al hacerlo se encontró con un obstáculo. Imagínense a Bartimeo. Él está ahí, tirado en el piso. ¿Quién es Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo dejó un momento, pero él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no sabía dónde estaba clamando. No sabía si Jesús estaba a la izquierda o a la derecha. No sabía si Jesús estaba detrás o enfrente. Él no podía ver. Lo único que podía hacer era clamar, pero se encontró con un obstáculo. Y el obstáculo fue la gente que seguía a Jesús. Porque la multitud que seguía a Jesús empezó a decirle: cállate. Marcos 10:48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Entienda esto. Bartimeo tenía una semilla en su corazón que no sé quién se la puso, pero la semilla era: Jesús es el Mesías y tiene el poder para sanarme. Pero la gente lo reprendía. Dicen que hay varios significados o varias interpretaciones porque la gente le impedía que hablase. Una, dicen que en ese tiempo nadie reconocía a Jesús como el Mesías, sino como el Jesús de Nazaret.
Entonces cuando Bartimeo irrumpe y dice Mesías, la gente le dice: cállate, que él no es el Mesías, deja de decir blasfemias. Otra de las maneras por las cuales dicen que callaban a Bartimeo era por el fastidio que él establecía al reprender a Jesús. Otra de las razones también que dicen por las cuales creían que callaban a Bartimeo era que si Jesús lograba escucharlo, haría un milagro que dejaría en vergüenza a los fariseos. Jesús, hijo de David. Pero la gente le reprendía. En la vida, querida iglesia, te vas a encontrar con instrumentos del mismo Satanás que querrán robar tu fe cuando quieras decidir seguir a Jesús. Esta gente no era gente común. Esta gente eran fuerzas malignas que luchaban contra la voz de Bartimeo para evitar que él se encontrara con Jesús. Pero dice que Bartimeo no se intimidó. Era uno contra muchos. Pero dice que Bartimeo clamó y gritó más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú quieres un milagro, ni todo el poder del infierno podrá obstaculizarlo, porque tu clamor va a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos, dígame amén y grítalo. Cuando estás decidido a buscar a Dios, tenlo por seguro que las fuerzas demoníacas vendrán para interponerse, para evitar que llegues a Jesús. El diablo usará lo que sea necesario para que tú no te encuentres con Cristo. Hará lo necesario para que ese encuentro falle, se aborte. ¿Y cómo lo hará? Te pondrá personas que intentarán desanimarte y confundirte para que no continúes. Aquí hay gente que vino por primera vez y Dios les está sembrando fe. Y Satanás pondrá gente a tu lado después de este servicio para que te diga: estás loco, ¿cómo vas a ir donde esos cristianos locos y ese man que grita con ese gorro? Te dirá: ¿cómo te vas a meter en esa iglesia? Van a intentar obstaculizar la semilla que Dios está colocando en ti. Pues envidioso, no tienes un gorro tan bacano, mira. Cuando el diablo, cuando tú quieras seguir a Jesús, entonces el diablo te intentará fastidiar la vida con más problemas. Y verás fricciones en tu vida como nunca antes las has visto. Cuando Satanás intenta y las fuerzas demoníacas intentan bloquear tu encuentro con Jesús, te pondrá tentaciones más atractivas como nunca antes las has vivido. Antes no sucedía todas estas cosas porque tú no eras una amenaza para Satanás. Pero en el momento en que tú levantas la mano y dices: quiero a Jesús, el enemigo entiende: si él o ella llegan a Jesús, lo perderemos a él y a sus generaciones. Entienda, no es una cuestión solo de perderlo a usted, porque a través de usted viene un linaje. Y Satanás dice: si él se va a Jesús, toda su generación estará con Jesús. ¿Me entiende? Se volverá un poco más complicado, obviamente, porque el diablo te va a estorbar el camino. He visto gente que dice: es que desde que entré a la iglesia siento ataque. Claro. Es que desde que entré a la iglesia tengo más tentación. Por supuesto. Es que desde que estoy siguiendo a Jesús veo que hay cosas que no me imaginaba que iban a llegar, que quieren afectar mi vida. Por supuesto. Satanás está en contra de ti. Pero yo le digo una cosa: si tú estás determinado a estar con Jesús, Satanás pondrá obstáculos, pero no impedirá que llegues a donde está Jesús. Vas a superar los obstáculos, sacrificarás lo que sea necesario, correrás a Él como de lugar, sabiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti en el nombre de Jesús. Eres de Jesús y de nadie más, y Dios va a pelear las batallas que Satanás te quiera presentar en el camino. Dice amén. Así que este Bartimeo tuvo de alguna manera una guerra espiritual. En esa guerra espiritual logró vencer, porque reitero, eran muchos contra él solo. Eran muchos que veían contra un ciego, eran muchos contra un mendigo,
Pero Bartimeo dijo: voy a clamar, porque Dios va a responder. Bartimeo peleó contra esa posición, y entonces Marcos 10, 49 al 50 dice: cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. ¡Wow! Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Me llama la atención porque dice que se levanta y deja su manto, su abrigo. Ese abrigo es muy probablemente el lugar donde él guardaba el dinero que recolectaba de sus limosnas. Ese abrigo en aquellos tiempos era lo que le daba identidad como mendigo. Y él dijo: Jesús me está llamando, dejo todo esto atrás. No importa que este abrigo tenga dinero, no importa que este abrigo haya estado conmigo todos estos años, esto ya no va más conmigo. Bartimeo no dobló el abrigo y entonces cogió el abrigo. Jesús me está llamando y dígale que me espere un minuto. Dobló el abrigo y se lo entregó a alguien. Vecino, ya vengo, por favor, cuídenme el manto. No, Bartimeo no tenía planes B. Él solo creía en el plan A: correr hacia Jesús para creer que nunca más volvería al estado en el que estuvo tantos años. Cuando escuchas la voz de Jesús llamándote, como lo hace ahora, porque Jesús te está llamando hoy, no pienses en planes B. Deja lo que te ha atado por mucho tiempo y cree que nunca más volverás allí. ¿Amén o no amén? Deja tu plan B. No hay plan B con Dios. Ay, bueno, le voy a terminar a esta vieja con la que he fornicado por 10 años, pero le voy a decir que seamos amigos por si acaso no me funciona el evangelio. No hay planes B con Dios. No voy a dejar esas amistades. Voy a seguir a Jesús, pero ya voy a cortar un poquito con esas amistades malignas que tengo. Pero voy a comunicarme de vez en cuando por si el evangelio no me sirve. Me voy otra vez con ellos. No, con Jesús no hay planes B. Cuando tú estás decidido a tomar a Jesús, lo tomas con todo lo que eres y dejas lo que te ha atado para siempre tirado. Toma la decisión para no volver a ese lugar de pecado. Toma la decisión para no volver a esa relación dañina. Toma la decisión para no volver a esas malas amistades. Toma la decisión para no volver a esos vicios. Simplemente deja tu manto, deja tu abrigo tirado. Es que lleva tantos años, los años que sea, Dios tiene una mejor vida para ti. Deja tu idolatría, deja tus rezos, deja tus supersticiones, deja tus cosas, déjalas tiradas. No necesitas de eso. No necesitas ir más a consultar a San Gregorio. No necesitas ir más donde los brujos. Deja eso. Deja tu manto. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Hay mantos de bendición, hay mantos de maldición. Lo que tenía este Bartimeo era un manto de maldición y dijo: ese manto no me lo vuelvo a colocar en mi vida. Adiós, manto asqueroso. Se levantó y fue a Jesús. Algo que me llama la atención es que Bartimeo no estaba en el plan de Jesús. Jesús pasó por ahí porque le tocaba pasar por ahí. Jesús no iba a sanar a Bartimeo. Bartimeo fue sano porque él se metió en la agenda de Jesús. Clama, porque tu clamor te va a meter en las temporadas donde no estabas asignado. Clama, porque probablemente en la lista de Dios no esté sanarte, pero la Biblia dice que cuando tú clamas a Él, Él responde. Y entonces, en tercer lugar, Bartimeo camina con Jesús. Marcos 10, 51 al 52 dice: ¿qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Eso es como si yo te veo comiendo y te digo: ¿estás comiendo? Jesús hace una pregunta obvia: ¿qué quieres que haga por ti? Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Era tan simple: quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Siguió a Jesús por el camino. Ahora Bartimeo está enfrente del Creador del cielo y de la tierra. Nunca lo ha visto, pero lo puede sentir.
Nunca lo ha visto, pero por primera vez escucha la voz más dulce, más tierna y más amorosa de toda su existencia. Jesús no saluda a Bartimeo. Jesús no llama a Bartimeo por su nombre, pero su voz es tan dulce que lo que él diga es simplemente palabras donde hay reflejo de amor y de gracia. Y en medio de su ceguera, escucha la voz del más grande, escucha la voz del más tierno, escucha la voz más maravillosa que le dice: ¿qué quieres que te haga? Aunque la pregunta de alguna manera sobra, Dios nunca hace nada sin propósito. Él quería que Bartimeo pidiera lo que necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que Bartimeo entendiera que para él no hay nada imposible. Jesús le abrió la baraja. Dime qué quieres. Dime qué necesitas. Dime qué anhelas. Y Bartimeo solo pedía una cosa: Señor, quiero ver. Quiero ver. No quiero riquezas, no estoy pidiendo casas, mansiones, fama. Solo quiero ver. Pide a Dios y cree que Él hará lo que tú le pidas. Dios te está diciendo lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? Dile qué es lo que tú deseas de parte de Dios. Él lo va a hacer. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Mateo 20:30 habla de dos hombres ciegos, porque dice: dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Este es un pasaje paralelo. Está hablando del mismo ciego de Bartimeo, pero Mateo me habla de dos ciegos, mientras que Marcos me habla de uno y menciona el nombre de uno que se llama Bartimeo, pero no menciona el nombre del otro ciego. Al parecer, el compañero de Bartimeo, porque eran dos, ese compañero era un poco silencioso. Parece ser que el amigo de Bartimeo era un poco tímido, se amedrentaba frente a lo que estaba pasando. Pero ese ciego silencioso tenía al lado a alguien que clamaba e intercedía por él. Si ese segundo ciego no tuviera a Bartimeo al lado, de seguro hubiera muerto ciego. Cuídate con quién te sientas en medio de tu ceguera. Esto va a sonar, no sé, raro, pero hay gente que solamente está en tu vida para consolarte. Pero yo en mi vida no quiero gente que me consuele. Yo quiero gente que me saque del camino y me ale para encontrarme con Jesús y recibir mi milagro. Yo no quiero gente que me abrace, yo quiero gente que ore por mí. Yo no quiero gente que me diga estoy contigo. Yo quiero gente que me diga estoy orando por ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo no quiero gente que me esté diciendo cómo sigue. Yo quiero gente que me esté diciendo levántate porque la vida no se ha acabado. Esa es la gente que necesito al lado. Y Bartimeo era ese hombre que ese ciego silencioso necesitaba. A veces en la vida necesitamos un Bartimeo. A veces el milagro está escondido en la persona que menos esperas. A veces las bendiciones de tu vida están escondidas en la gente que menos te imaginas. Probablemente estés aquí sentado porque quien te trajo a Jesús ni siquiera fue un hombre espiritual ni una mujer espiritual. Rodéate de personas que clamen por ti cuando tus fuerzas se han acabado. Personas que te impulsen, que te den un poco de la fe, que te compartan la fe, que te impulsen a insistir, que te despierte el hambre espiritual, que te motive a seguir a Jesús. Porque hay momentos que nuestro milagro depende de la persona que tenemos al lado. No sé si me está escuchando. Rodéate de personas que no te silencien, sino que te impulsen a clamar. En la vida necesitas de gente que provoque, no que te calme. Que te provoque, no que te calme. Que te empuje, no que te estanque. Y que te diga vamos por el milagro, muchacho. Eso es lo que tienen que hacer los esposos con las esposas y las esposas con los esposos. Que se unan. Y si el uno cae, el otro le levanta. Que si ella llora, tú le secas las lágrimas. Que si uno está perdido,
la otra persona lo direcciona. Pide un Bartimeo a tu lado que te impulse al milagro. Bartimeo está como el protagonista, pero al lado de él hay un ciego silencioso que recibió un milagro por estar al lado del Bartimeo. Marcos 10:52 dice: y Jesús dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Wow. Este ciego no se quedó allí. Este ciego pudo haber recibido la vista y se pudo haber ido. ¿Sabes? La mayoría de milagros que tú ves en la Biblia, ves que Jesús hace el milagro y la gente se olvida de Jesús. Jesús sanó leprosos y los leprosos se fueron. Jesús sanó el paralítico y el paralítico nunca más está con Jesús. Jesús perdonó a la adúltera y la adúltera nunca más vuelve a aparecer en la Biblia. Jesús sanó uno tras otro y uno tras otro. Solo quería lo que Jesús tenía, pero no quería al Jesús que daba. Pero Bartimeo dijo: has hecho algo que jamás en mi vida pensé recibir, y es ver. Y hoy, Jesús, aunque me digas que me vaya, quiero que mis ojos sean una herramienta que me impulsen a seguirte. De ahora en adelante mis ojos verán tus pisadas y esas pisadas seguiré. De ahora en adelante mis ojos estarán vigilantes para saber dónde estás y allí correré. Fue Pedro el que dijo estas palabras, pero yo creo que Bartimeo también las tomó y dijo: porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Como si fuera poco, cuando tú ves el Evangelio de Mateo, dice que el amigo también siguió a Jesús. Bartimeo, sigue a Jesús. Y cuando tú sigas a Jesús, no sé si tarde, pero yo creo que temprano, toda tu casa seguirá también a Jesús. Sabes, el rico lo tenía todo. El rico que tú ves en la Biblia lo tenía todo. Y le dijo a Jesús: soy perfecto, ¿qué más necesito? Y Jesús le dijo: deja todo y sígueme. Pero no lo siguió, porque su riqueza era más importante que Jesús. Y no se percató que la riqueza que tenía se la había dado Jesús. No miró a Jesús como su todo. Vio la bendición que Dios le dio como su todo. No permitas que las cosas que Dios te da se conviertan en el obstáculo para darle la espalda a Jesús, querida iglesia. Jesús le dijo a Bartimeo que podía irse, pero no, Bartimeo dijo: te voy a seguir. Y es uno de los pocos hombres que siguió a Jesús. Agradecido, no porque Dios le dio una gran casa. Agradecido no porque Dios le dio mucho dinero. Estaba agradecido porque Dios lo hizo ver. Quiero terminar con esto. Tienes más de lo que otros no tienen. ¿Cuánto valen tus ojos? ¿Cuánto valen tus manos? ¿Cuánto vale el hecho de que puedas caminar y moverte? ¿Cuánto vale que puedas escuchar y hablar? ¿Cuánto vale que tu corazón palpite y no se detenga? En mi caso, 40 años mi corazón palpitando y no se detiene. ¿Cuánto vale eso? Creo que no cambiaríamos eso ni por miles ni millones de dólares que nos ofrezcan. A veces no entendemos que tenemos más que otros y que Bartimeo dijo: me has dado más que lo que le diste al joven rico. Me has dado visión y con esta visión te voy a seguir. Mira, deja de estarte quejando por lo que no tienes y sé agradecido con lo que tienes. Deja de estar diciéndole a Dios por qué a Él sí y a mí no. Más bien enfócate en decirle: gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano hoy te puedo dar. Hoy Dios te está diciendo: clama, clama, clama. Aunque otros quieran silenciarse, aunque otros quieran silenciarte, clama. Aunque veas impedimentos, clama. Aunque veas bloqueos diabólicos, clama. Yo voy a hacer el milagro.
Y si Dios ya lo hizo, tienes un motivo para seguirlo. Y si no lo ha hecho, lo hará. Y cuando lo haga, tendrás un motivo para amarle por el resto de tu vida. Hola, bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal y cada semana tenemos un nuevo contenido para que tu vida sea bendecida. No olvides dejarnos tu comentario desde donde te conectas y recuerda también que tus donaciones y ofrendas hacen que el reino de Dios se expanda. Te bendigo de todo mi corazón. Nos vemos pronto.